Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Les animo como siempre, hermanos, si no se han suscrito al canal, háganlo, suscríbanse, hagan clic en la campanilla, escojan la opción de todas las notificaciones. Hace poco le preguntaba yo a una persona, le preguntaba, ¿qué entiendes por el modernismo teológico? Y me contestaba, pues sé que es algo malo y no lo debo practicar. Pero dice, pero no, así a detalle no lo pudiera yo explicar. Y bueno, pretendemos entonces, hermanos, que con esta breve explicación, esta breve síntesis, quizás podamos dar un poquito de explicación. Si es cierto, si es algo malo, porque dicho sea de paso, el modernismo teológico está condenado por la Iglesia. Así de entrada. Antes de adentrarnos, debemos entender esta idea, este concepto, esta noción del modernismo teológico es algo que está condenado por la Iglesia. Así de que esta persona me respondía, pues sé que es algo malo y sé que es algo que no debo practicar, es algo que debo evitar. Es una respuesta válida, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver algunos detalles, por qué, cuáles son algunas de las proposiciones, de las tesis, por decirlo así, de esta idea, de esta noción del modernismo teológico, y trataremos en alguna medida de adentrarnos un poco en la medida que podamos, ¿no? Dentro de nuestras capacidades, siempre reconociendo nuestras capacidades. Muy bien, pues yo tengo aquí algunas definiciones que nos pueden introducir. Vamos a comenzar con una definición. Entonces tenemos la pregunta delante de nosotros. ¿Qué es el modernismo teológico? Bueno, una definición muy sencilla, repito, muy sencilla, sería posición teológica que considera a la Iglesia y a sus dogmas como instituciones humanas. Noten humanas, ¿ok? Ya de entrada ya vemos un error, ya hay una luz roja encendiéndose, ¿no? Indicando que algo está mal. Porque sabemos que la institución y los dogmas de la Iglesia son de origen divino. Pero bueno, volvamos a la definición. Posición teológica que considera a la Iglesia y a sus dogmas como instituciones humanas, cosas establecidas por hombres, portadoras de rasgos o de características que obedecen a un contexto histórico y que por lo tanto necesitan ser revisadas y reformadas al paso del tiempo, porque recuerden, dicen ellos, dicen los modernistas, que estos dogmas, estas instituciones, primeramente son humanas, pero después obedecen a un contexto histórico. Por lo tanto, a medida que pasan los siglos, estas instituciones, tanto la Iglesia como los dogmas, necesitan de revisión y necesitan de reforma. Dicen ellos, dicen los modernistas, para ser puestas al día, dicen ellos, para ser puestas al día según los avances científicos. Ahí está. Siempre la excusa, siempre esta palabrota, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que a muchos nos la avientan en la cara para decir, pues tú no eres científico, así de que tú no sabes, quédate callado, no digas nada. Pero bueno, según los avances científicos, ¿no? Bueno, ahí pueden ver a pie de página, dice, el modernismo teológico fue condenado categóricamente por el Papa San Pío X. Y él mismo lo definió, el Papa San Pío X define el modernismo teológico como el conjunto de todas las herejías, digámoslo así. Esta es una especie de, sería una etiqueta, ¿no? Un apodo para el modernismo teológico, el conjunto o la síntesis de todas las herejías. Y esta condenación del modernismo teológico está en la encíclica precisamente del Papa San Pío X, Pascendi Dominici Gregis. Y perdón si no estoy pronunciando bien. Como saben, el latín no es mi fuerte, obviamente. Ahí lo pueden encontrar en Pascendi Dominici Gregis 38, en el numeral 38. Muy bien. Ahora, pues ahí tenemos una definición, hermanos. Es una definición sencilla. Hay otras definiciones un poco más técnicas, pero obviamente no queremos adecuarnos a nuestro
a nuestro nivel, aunque soy consciente que muchos que siguen este canal, pues repito, ¿no? Están ya avanzados en el tema, que bien ellos pudieran incluso participar. Quizás un día podamos tener la participación de alguno de ustedes. A mí me encantaría. Pero así a grandes rasgos, esta sería una definición. Es una tendencia, es un cierto pensamiento de algunos católicos que consideran a la iglesia y sus dogmas como instituciones humanas. No ven la iglesia, no ven los dogmas como lo que son, de origen divino. Y ya para hacer algo más específico, ven los postulados de la iglesia, las formulaciones de la iglesia, los dogmas de la iglesia, los ven como propios de su tiempo, de su contexto histórico. Y con el pretexto de que vivimos en otro tiempo, se lanzan a una especie de redefinición. Es una especie de revisionismo teológico, es decir, la iglesia tiene sus dogmas, tiene sus doctrinas, tenemos nuestras formulaciones, nuestras fórmulas, nuestras definiciones ya bien establecidas. Sin embargo, ellos quieren redefinir, y esto sucede, lo hacen no desde afuera, sino desde dentro de la misma iglesia. Esto sucede, por decirlo así, desde adentro hacia afuera. Ahora ya si nos vamos más atrás, pues sí, se introdujo en la iglesia, porque no es propio de la iglesia, obviamente. Esta forma de pensar, este modernismo teológico, no es propio de la iglesia, no es algo que pertenezca, obviamente, al depósito de la fe, pero se ha introducido. Y desde adentro es que han trabajado estas personas, estos teólogos, porque hay que decirlo, esto nace en la academia, esto nace en los círculos teológicos, esto nace nace en el clero. Esto no estamos hablando no solamente de profesores, estamos hablando de personas que fueron ordenadas al sacerdocio. Algunos de ellos, hay que decirlo, fueron condenados en su momento. Y de hecho, los que vieron la portada de este video, en la portada por un lado ven al Papa San Pío X, pero del lado izquierdo en la pantalla se habrán dado cuenta, aparecen algunas imágenes que son fotografías de ciertos personajes. Entre estas imágenes, estas fotografías, aparecen algunos que fueron parte del clero, que fueron, primero obviamente, ¿no? Fueron reprendidos, disciplinados, pero persistieron en su error, persistieron en su soberbia, porque eso es, al final del día, lo que subyace a este proceder, a esta forma de hacer, entre comillas, teología, es la soberbia. Es la soberbia, no es algo nuevo. Recuerden que el pecado de el diablo, de Satanás, fue precisamente esta soberbia. Simplemente va tomando diferentes formas. Los rostros cambian, los nombres son distintos, pero siempre lo que subyace es esta soberbia que se levanta y se opone a Dios y a su revelación. Entonces, esa sería una definición. Así, de manera muy sencilla, muy concreta, el modernismo teológico es algo que ve a la iglesia y ve a los dogmas como algo de origen humano, que nacieron en un contexto histórico, obviamente en el siglo I, pero ellos ven como que ahora en el siglo XXI, bueno, regresémonos al siglo XX, siglo XIX, de hecho, en el siglo XIX estamos hablando de los 1800, porque recuerden que Pascendi, la encíclica Pascendi del Papa San Pío X, es de, si mi memoria no me falla, es de 1907, de principios del siglo XX, a principios de los 1900. El problema ya venía, de hecho, obviamente no nos vamos a meter ahorita con los orígenes históricos de esta herejía, no nos vamos a meter ahorita con los orígenes históricos del modernismo, pero podemos trazarlo, podemos trazar ciertas semillas en el llamado Renacimiento, que precede, es anterior aún a la Revolución Protestante. Después vemos cómo estas semillas empiezan a germinar en la Revolución Protestante con Martín Lutero y sus
y sus amigos. Después cobran una nueva fuerza o un mayor crecimiento en el periodo de la Ilustración, con el nacimiento del racionalismo. Si no lo entiendo, si no lo puedo comprender, no lo creo. Ese es en una palabra, en una frase, ese sería el racionalismo. Si no lo entiendo, si no lo comprendo, si no es algo que pueda ser analizado mediante los sentidos, mediante la experiencia, mediante el método científico, y de ahí podemos irnos aún más, pero todos tenemos semillas en el renacimiento, que era un volver a las artes clásicas. No todos los que estuvieron en el Renacimiento eran anticatólicos, pero sí ya había ahí un anticatolicismo en reacción a cierta corrupción, hay que decirlo, a cierta corrupción en la iglesia. Entonces, pero bueno, tenemos el Renacimiento, tenemos la Revolución Protestante, Martín Lutero y sus amigos. Después tenemos la Ilustración con el racionalismo. Si no lo entiendo, no lo creo. De ahí el que muchas personas hayan adoptado el ateísmo, pero bueno. Después tenemos el siglo XIX, los 1800, ya con el nacimiento del darwinismo, la teoría, porque eso es una teoría, la teoría darwinista del origen de las especies, o popularmente conocida como el evolucionismo. En ese contexto que se empiezan a levantar muchas ideas, atacando la médula del cristianismo, el mero corazón del cristianismo, porque recuerden lo que vimos al principio. Recuerden que estas personas dicen que la iglesia y los dogmas son instituciones humanas. Ahora, cuando hablamos de dogmas, hermanos, estamos hablando del mismo corazón de nuestra fe. Estamos hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra también Nuestra Señora, la Virgen María. Estamos hablando de la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Estamos hablando de todo lo que obedece a lo sobrenatural. Esta tendencia, este modernismo teológico, esta filosofía diabólica, porque eso es. Aunque hay quienes se presentan como católicos, hay que decirlo. Las personas que promueven directa o indirectamente esta herejía están movidas no por el Espíritu de Dios, están movidas por un espíritu contrario. Es el espíritu del anticristo. ¿Ok? Entonces, es en este contexto que el Papa Pío X, después de haber postergado, porque él ya se había dado cuenta del error, ya se había dado cuenta de este tsunami teológico contrario a la fe cristiana, contrario a la fe de la iglesia. Sin embargo, él mismo dice que pacientemente se esperó, pacientemente se intentó corregir, disciplinar, pero estos enemigos de la fe cristiana continuar en su abnegación, en su soberbia, el Papa prácticamente no le queda otro recurso que ordenar a la congregación, a la congregación no recuerdo el nombre específico, porque recuerden que las congregaciones los nombres han ido cambiando. No recuerdo cómo se llamaba en este tiempo la Congregación para la Doctrina. El Papa pide a la congregación que haga una lista formulando los errores, y después viene la encíclica Pascendi en 1907, y se condenan 65 postulados, 65 proposiciones o 65 tesis modernistas. En otras palabras, es la condenación formal de 65 errores modernistas. Y ahorita vamos a ver algunos. Obviamente el tiempo no nos da para un análisis de cada uno de ellos, pero podemos ver algunos, no sin antes pasar a otras definiciones o algunos comentarios, más bien, algunos comentarios que se han hecho sobre esta herejía que correctamente el Papa Pío X, San Pío X, apodó como la síntesis de todas las herejías. O sea que
esto es algo muy serio, hermanos, porque no solamente se trata de algo aislado, no es algo que realmente puedas poner el dedo sobre él y taparlo, no es así una herejía aislada, sino que realmente es una especie de transvesti de la doctrina cristiana. Es como que la antítesis, lo contrario a, es como una especie de cristianismo alternativo, por decirlo así, que se opone y se levanta contra el verdadero cristianismo. Y el Papa por eso la llama la síntesis, el conjunto de todas las herejías, como esta gran barca que alberga sin número de herejías. Y esta gran barca, obviamente, contraria y distinta a la verdadera barca, a la barca de Pedro, la iglesia, con su depósito, con su doctrina, con su evangelio, con sus dogmas, con su tradición apostólica, con la gran tradición de la iglesia. Pero bueno, vamos a ver algunas observaciones que se han hecho en relación al modernismo teológico. Tenemos aquí que Henry Javier Perín, profesor de la Universidad Católica Lovaina, a finales del siglo XIX, esto es a finales de los 1800, dice ¿quién lo definió? O sea, el modernismo, el modernismo teológico lo definió como una, y aquí está la cita textual, ambición de eliminar a Dios de toda la vida social, y relacionándolo, también lo relacionó con, y aquí está otra vez la cita textual, con las tendencias humanitarias de la sociedad contemporánea. La primera parte creo yo es muy interesante. Él la definió, Henry Javier, este profesor católico, definió el modernismo teológico como una ambición, un deseo, un intento de eliminar a Dios de toda la vida social, es decir, borrar a Dios de la esfera pública. Eso me suena a lo que ya desde antes ya se promovía en ciertos círculos protestantes, es decir, una especie de cristianismo privado. Ok, ¿quieres ser cristiano? Está bien. Puedes ser cristiano, pero eso es algo privado. Guárdatelo para ti. Allá en un rincón de tu casa, practica todo el cristianismo que tú quieras, pero no acá. No lo exteriorices, no lo lleves a la arena pública, a la esfera pública, y nosotros sabemos que eso ya sería un cristianismo torcido. El cristianismo no es así, hermanos. No es algo privado que solo practicas en tu casa. ¿Ok? El cristianismo es algo que es como una especie de... el evangelio es una semilla que crece, como dijo el Señor, como la más pequeña de las hortalizas, una semilla que crece hasta convertirse en un gran árbol, en un gran roble, que está a la vista de todos, fuerte, sólido, en el cual las aves vienen y se refugian. Pues esa es la fe cristiana, esa es la iglesia, ese es el reino de Dios. No es algo escondido, algo solo en lo privado, en un rincón de tu casa. Pero bueno, otra observación en la parte de abajo, en sus pantallas, dice, aunque los antecedentes remotos del modernismo haya que buscarlos en el racionalismo, en el subjetivismo, ahí entra lo que les estaba diciendo, algo privado, algo que solamente tú, algo adentro de tu cabeza. Aunque sí es cierto, el modernismo lo podemos trazar hasta el racionalismo, el subjetivismo y el relativismo. Ya saben, el relativismo es que la verdad depende del individuo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, él tiene su verdad, cada quien tiene su verdad, y ni se te ocurra decir que tu verdad es la verdadera verdad, es decir, no afirmes absolutos. No, tú confórmate con creer lo que tú quieres y deja que los demás tengan su propia verdad. Un relativismo, ¿no? Teológico. Bueno, la partida de nacimiento próxima, es decir, aunque todo esto se puede trazar al racionalismo, aún más atrás a la Revolución Protestante, aún podemos ver semillas en el Renacimiento, pero ya en un contexto más cercano, nos dice este señor que la partida de nacimiento próxima hay que situarla en torno a la escuela teológica o de teología creada en París en el año 1878. Esto lo dijo Harvey Mason en su libro titulado Manual de Herejías. Estas son algunas observaciones que también arrojan un poco de luz para entender qué es
el modernismo teológico. Si se dan cuenta, hermanos, no es fácil encajonar esta desviación, esta herejía, porque comprende muchas cosas. Como lo dije hace un momento, es una especie de un cristianismo alternativo, una especie de un transvesti de lo que es en verdad, de lo que debería ser la fe cristiana, lo transforman, lo cambian. Ah, la verdad que es muy difícil, pero yo creo que estamos viendo la idea, ¿no? Ah, y bueno, miren, les voy a presentar esta ilustración que a mí me ayudó un poco ver cómo trabaja el modernismo, esta herejía llamada la síntesis de todas las herejías, el conjunto de todas las herejías. Esta es una escalera. Esta es una escalera que tiene un descenso. Vean en la parte de arriba de la ilustración. Vean que primeramente hay un hombre, se ve vestido de manera ordinaria. Y en la parte de arriba tenemos el cristianismo. Ahora vean que en el fondo, en la parte de abajo está el ateísmo. Entonces, por un lado tenemos en la parte de arriba el cristianismo y en la parte de abajo tenemos el ateísmo. Pero hay una secuencia, hay una degradación, hay un descenso. Y vean que el individuo que está descendiendo en esta escalera del modernismo teológico, primero se ve una persona normal y vean cómo después ya se ve como un maestro, y vean lo que tiene ahí. Todavía no tiene su toga como el gran profesorazo que podemos ver ahí casi llegando al ateísmo, como el gran erudito y catedrático que vemos casi al final. Ahora, debemos tener cuidado. No estamos diciendo que si alguien es profesor y es un catedrático, ya es una persona que forzosamente ha abrazado el modernismo teológico. Sin embargo, sobre todo en sus inicios, ellos eran los que representaban el modernismo teológico. Ahora puedes encontrar personas que ni siquiera saben que están influenciados por el modernismo teológico. Personas, carpinteros, mecánicos, tu vecino, yo, tú. O sea, si no nos cuidamos, si no sabemos realmente qué es el modernismo teológico, podemos estar influenciados. Pero en sus inicios, en su contexto histórico, como les dije hace un momento, esto nace de la academia, esto nace de ciertos círculos intelectuales en el interior de la iglesia. Y querer, sobre todo, hermanos, querer es una especie de ciertos católicos de no quedarse atrás, de querer estar a la altura del nuevo estándar, un nuevo estándar secular, un nuevo estándar que no ve a la iglesia y sus dogmas como lo superior, no los ve teniendo un origen divino. Es decir, para ellos Cristo y su iglesia no es la gran cosa, y ellos han decidido poner nuevos estándares donde tú puedes comprender la vida, puedes comprender muchas cosas sin la necesidad de creer en un Dios, sin la necesidad de una revelación divina, sin la necesidad de una iglesia, sin la necesidad de unos dogmas. Y esta gente puso un nuevo estándar. Tristemente, lamentablemente, como dijera el Papa San Pío X en su inicio de la encíclica Pascendi, dijo, hay quienes también al interior de la iglesia ya están contagiados, ya están contaminados con este virus del modernismo teológico. Pero vean, en la parte superior tenemos ahí cristianismo, después tenemos la afirmación de que la Biblia es falible, es decir, la Biblia tiene errores, la Biblia no es infalible. Y después, ¿qué sigue? Vean el siguiente escalón, ahí dice evolución darwinista. Ya se empieza a tratar de hacer ahí una especie de mezcla de cristianismo con la evolución. Después, un rechazo de lo sobrenatural, un rechazo de los milagros, por eso dice ahí no milagros. Después dice no nacimiento virginal, es decir, que el nacimiento de Cristo no fue milagroso. Es un rechazo de los dogmas, ahí entran los dogmas de la iglesia. Después, no divinidad, es decir, Cristo era un hombre, sí, cierto, un hombre con muchas capacidades, pero el Cristo histórico no es el mismo, no es el mismo que ahora los cristianos adoran, sino que la iglesia, el cristianismo lo transformó en un Dios, algo así.
Entonces ahí vemos la no divinidad, Jesús no es Dios. Después vemos la no expiación, es decir, que no hay una creencia de que el hombre se convierta en una nueva creación, que el hombre es perdonado, el hombre es salvado, es redimido. También se niega la resurrección de Cristo. Después se cae en un agnosticismo, donde si bien todavía no se niega a Dios, pero prácticamente no se puede estar seguro de nada, no hay solidez, no hay fundamento, ya a esas alturas, o más bien debería decir, a esas honduras, ya descendiendo ya a esas honduras, en esas profundidades, ya prácticamente te dejaron sin fundamento, sin cimientos, estás desarmado. Y ya nomás estás a un paso de ¿qué? De un ateísmo. A mí me pareció interesante, ¿no? Esta ilustración, estoy seguro que muchos de ustedes la han visto. No es algo nuevo. Muchos ya la han utilizado. Pero bueno, me pareció interesante. Bueno, a manera de introducción, este es el modernismo teológico. Ya lo mencioné de paso, la encíclica del Papa San Pío X, Pascendi, conocida como Pascendi, es algo que debemos de tratar de leer, completamente, ¿no? Lo podemos hacer por parte. De hecho, es mejor si queremos solo sentarnos y leerla en una hora. Pues no estoy seguro que vayamos a sacar el mayor provecho, pero hay que estudiarla. Más que leerla, hermanos, sería un buen reto que nos podemos poner todos nosotros. Estudiarla, subrayarla, investigar a qué se refiere aquí el Papa. Algunos que han hecho estudios sobre el contexto histórico, donde te ofrecen un marco histórico, un contexto histórico de la encíclica Pascendi, escrita por el Papa San Pío X en 1907. Ese sería algo bueno para introducirnos de manera más profunda en este tema del modernismo teológico. Ahora, ¿por qué es importante que ahora en este 2020 todavía estemos hablando de algo que sucede hace más de 100 años? Bueno, es importante porque el modernismo teológico no ha desaparecido. Sería muy ingenuo pensar que esto es algo del pasado, que esto es solamente y meramente historia, que no tiene una relevancia, no tiene una repercusión en nuestras vidas diarias y cotidianas. Decir que eso no es algo que nos debería ocupar es un grandísimo error. Al menos es muy ingenuo pensar de esa manera. Recuerden, hermanos, que lo que creemos, nuestras creencias, van a impactar tu vida de una manera positiva o negativa. Ahora es cierto que no solo es el intelecto, no solo es creerlo o saberlo, sino también es vivirlo, es tener una espiritualidad. Entonces no es lo uno o lo otro. Ese es el principio católico. El principio católico evita todas las falsas dicotomías que andan rondando por ahí. En el protestantismo, hay muchas dicotomías, precisamente porque no han preservado este principio cristiano, este principio católico en latín es et, es decir, esto y esto. O sea, no es o el intelecto o mi espiritualidad. Son las dos cosas. Yo necesito conocer mi fe, necesito entender mi fe, necesito estudiar mi fe, necesito ser instruido. Por eso Dios se ha revelado a los hombres. Pero también necesito también vivir mi fe. Necesito encarnar mi fe. Necesito también tener una vida de intimidad con Dios. Necesito tener una espiritualidad. Y una espiritualidad católica, no cualquier tipo de espiritualidad. Espiritualidad, todo el mundo puede tener una espiritualidad. El budista tiene una espiritualidad. El musulmán tiene una espiritualidad. El que está en las garras de la nueva era tiene una espiritualidad. Pero nosotros no estamos hablando de cualquier espiritualidad.
estamos hablando de la espiritualidad católica que lleva a Cristo, que nos transforma a la imagen de Cristo. ¿Ok? Porque esa es la espiritualidad católica, es la que nos transforma, nos configura a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, en su capítulo 5, cuando nos habla del fruto del Espíritu. Amor, paz, fe, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Ok? Pero para que todo esto suceda, debemos también estar siendo formados, nuestra conciencia debe ser formada conforme a la fe de la iglesia. ¿Ok? Y quiero decir algo aquí en manera de paréntesis. Noten que dije que nuestras conciencias deben ser formadas conforme a la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es un concepto más amplio que el depósito de la fe. No todo lo que creemos como católicos viene directamente del depósito de la fe, sino que recuerden que la iglesia tiene su magisterio, que enseña, que explica, que clarifica, que dice esto sí, esto no. Cosas que ayudan a comprender el depósito de la fe. ¿Ok? Y esto es importante, porque algunos dicen que, no, eso no viene directamente del depósito. A ver, enséñame dónde dice, enséñame dónde lo dijo un apóstol. Y no se dan cuenta que la fe católica es mucho más grande. Es lo que la iglesia nos ha enseñado, lo que la iglesia nos ha explicado, de lo que la iglesia se sirve para iluminar el depósito de la fe. Todo esto es lo que forma nuestras conciencias, resultando en una espiritualidad católica, resultando en una fe católica. Esa es la razón por la que hay quienes aún en el interior de la iglesia no tienen ni una espiritualidad católica ni una fe católica. Porque prescinden, es decir, pasan por alto lo que la iglesia nos ha enseñado. Bueno, no me quiero desviar, ya me desvié un poquito, pero antes de continuar, tengo aquí algunos comentarios. Samuel Pereda dice, tengo una pregunta. ¿La iglesia ha dejado de lado ya el Concilio Vaticano II y la renovación que pedía el Papa Juan XXIII? No, de ninguna manera. La última vez que vi el Vaticano, el Concilio Vaticano II sigue siendo un concilio ecuménico, un concilio de nuestra iglesia. Entonces, no lo ha dejado al lado. La otra pregunta dice, la renovación que pedía el Papa Juan XXIII. Bueno, aquí para poder tal vez comentar, tendríamos que tal vez ser un poco más específicos, ¿no? Porque el Papa Juan XXIII habló no de una sola cosa, sino habló de muchas cosas. Entonces, es cierto que no todo lo que los papas han pedido, no todas las exhortaciones apostólicas de los papas, no todo lo hemos llevado a la práctica. Recuerden que una cosa es lo que la iglesia nos enseña y otra cosa es nuestra respuesta. Otra cosa es nuestra obediencia. Por ejemplo, muchos dicen, no, es que pues veo mal testimonio de algunos católicos o por qué pasa esto, por qué pasa aquello, mira esto, mira el otro. Y ahí entra lo que estamos diciendo. Una cosa es lo que se espera de nosotros y otra cosa es lo que realmente hacemos. Esto lo puedes aplicar en todas las instituciones, no solo de la iglesia, sino en todas las instituciones humanas. Una cosa es lo que mis papás esperan de mí. Otra cosa es lo que yo termino haciendo. Una cosa es lo que nuestros patrones esperan de nosotros. Otra cosa es lo que terminamos haciendo. Una cosa es lo que la iglesia espera de nosotros, lo que la iglesia nos pide, lo que los papas nos han pedido en sus exhortaciones apostólicas, y otra cosa es lo que hemos hecho. Entonces, todo esto sigue vigente. El concilio es un concilio ecuménico de la iglesia vigente. Pero es cierto también, hablando de la práctica, hablando de lo que nosotros hemos hecho, es cierto que ha habido incluso abusos con la excusa de estar obedeciendo al concilio.
Hay quienes han cometido abusos litúrgicos, han hecho cosas que el concilio nunca las pidió. En este caso, que el Papa Juan 23, San Juan 23, nunca las pidió. Pero si tú platicas con ellos te van, no, el Vaticano, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Pero les preguntas, ¿en dónde dice eso? ¿Me puedes mostrar? Ya se van a quedar mudos, se va a hacer un silencio. Porque ya hay quienes, ya para todo le quieren echar la culpa al Concilio Vaticano II. Y tristemente, hay algunos otros hermanos católicos que en reacción a estos abusos, en reacción, también pues terminan diciendo la culpa la tiene el Concilio Vaticano II. Entonces yo creo que debemos, por un lado, cuidarnos de los abusos, a expensas de que, no, es que me lo permite el Concilio Vaticano II. Pero por otro lado, los que vemos los abusos, los que vemos las malas prácticas de ciertas personas, también debemos cuidarnos de no querer decir, no, mira, ¿ves todo lo que sucede? ¿Ves estas personas? ¿Ves aquello? No se respeta la liturgia. Mira esto, mira el otro. Mira, dicen que no te conviertas. Mira, aquel sacerdote dice que no, que ahora ya los protestantes no se deben convertir. Mira, este sacerdote no cree en la presencia real. Mira aquel otro sacerdote esto, mira esto, mira esto, mira aquello, mira esto. No debemos caer o no debemos llegar a la conclusión de, no, es que toda la culpa la tiene el Concilio Vaticano II. Sí debemos tener mucho cuidado. El Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico de nuestra iglesia, de carácter pastoral, como se ha dicho. Y por otro lado, también ha habido personas que con la excusa de estar siguiendo al concilio han hecho lo que han querido. Y no podemos cerrar nuestros ojos ante ninguna de las dos realidades. Vean, algunos han terminado fuera de la iglesia. Algunos han terminado como sede vacantistas. No solo, olvídense, les iba a decir, negando al Papa, pero no, olvídense, los sedevacantistas de hueso colorado rechazan a todos los papas, hablando del Papa San Juan 23, desde el Papa San Juan 23 hasta nuestros días, los rechazan a todos. Y dicen que todos esos papas no son verdaderos papas, son usurpadores, dicen ellos. Es lo que se conoce como un antipapa. Un antipapa no es el anticristo, un antipapa no es un monstruo. Un antipapa es alguien cuya elección tiene una irregularidad canónica y por lo tanto a la postre, después de haber estudiado, es cuando se declara a una persona como un antipapa. Entonces, si hay antipapas, si hubo personas en la historia cuya elección tuvo una irregularidad canónica, algo estuvo mal en su proceso de elección, pero eso siempre lo determinan no tú, no yo. Siempre lo han determinado los obispos. Y adivina qué. Si habrá un antipapa en el futuro, tú y yo no lo vamos a determinar. Lo van a determinar los obispos. ¿Ok? Les digo esto porque hay quienes se adelantan y salen con sus teorías de conspiración. Y la verdad, queriendo hacer algo bueno, terminan haciendo más mal que bien. Confundiendo a sus hermanos. Y realmente lo que hacen y proponen y promueven no edifica a nadie. Bueno, no me quiero ya meter demasiado, pero ahí está, hermanos. Matías M. ¿Eso del modernismo teológico lo enseñan protestantes o también se ha visto en algunos católicos? Buena pregunta, Matías. Como lo mencioné hace un momento, ¿no? No nos vamos a meter mucho con los orígenes históricos del modernismo teológico, pero sí tiene que ver con el protestantismo. Sobre todo con el protestantismo liberal. Y más que nada la tradición luterana. De la tradición luterana, o dentro de la tradición luterana, nacen ciertas corrientes de pensamiento que después se conocerían como el protestantismo liberal, que empiezan a promover lo que después daría forma al modernismo teológico. Y después esto también se expande, corre hasta llegar al interior de la iglesia. Entonces es algo que ha afectado al protestantismo
Y es algo que también ha afectado, desgraciadamente, dolorosamente, a nuestra iglesia, a la iglesia católica. Entonces, sí, es algo que incluso tú puedes encontrar protestantes que predican, por decirlo así, predican duramente contra el modernismo teológico. Y eso es algo bueno, eso no es algo malo. Muchas veces, en el contexto de la apologética, pues sí, ¿no? Hay que señalar los errores de los protestantes, pero interesantemente, hay protestantes que son, muy, ¿cómo puedo decirlo? De la mejor manera. Hay protestantes que a pesar de que están fuera de la iglesia y la mayoría ni lo saben, a pesar de que ellos mismos tienen errores teológicos, pero en cuanto al modernismo, ellos lo denuncian y lo atacan. Es que recuerden que el modernismo es algo más radical que el mismo protestantismo. Es una especie de espiral que ha ido descendiendo. Por eso les decía al principio, vemos las semillas en el Renacimiento, que eso es antes de la Revolución Protestante. Vemos semillas en el Renacimiento, después la Revolución Protestante, después la llamada Ilustración, con el nacimiento del racionalismo. ¿Ok? Y después tenemos entonces este modernismo teológico. Y a donde voy es que este modernismo teológico es mucho más radical que el protestantismo. El modernismo teológico es, por decirlo así, es el protestantismo en esteroides. Lo voy a repetir. El modernismo teológico, por decirlo así, es el protestantismo en esteroides. Es cuando empujas a su última y lógica conclusión el protestantismo. Si tú analizas al protestantismo, es un cristianismo rebajado. Ya el protestantismo ya rechaza ciertos aspectos sobrenaturales de la fe cristiana, que ellos llaman supersticiones. Pero si sigues empujando esa forma, vas a llegar entonces al modernismo teológico. Entonces, todo esto, hermanos, es bien amplio. De hecho, hay quienes han desarrollado este tema en una serie de videos larguísima. O sea, este es un tema enorme. Ese es un tema, por eso les dije al principio, es un tema que los que mejor lo pueden manejar son los que ya tienen muchos años, tienen la experiencia, tienen la preparación, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, los profesores que tienen la sana doctrina. Ellos son los mejores para estos temas. Pero yo de lo poco que tengo, lo poco quiero compartir. No hay que esperar a ser ricos para ayudarle a los que necesitan. Tú y yo, con lo poquito que tenemos, con esa pieza de pan que tenemos, la podemos partir y podemos compartir con el necesitado. ¿Ok? Es una analogía. Entonces, lo mismo aplica con lo que es nuestra fe. No necesitas esperarte a ser un gran teólogo, un gran supercatedrático para entonces comenzar a enseñar. Nada más asegúrate, ¿no?, que lo que estás comunicando está de acuerdo a la enseñanza de la iglesia, de acuerdo a la fe de la iglesia. Por eso hay temas que yo no trato porque están fuera de mi liga. Son temas mucho más profundos. Aún ese tema, en mi introducción, yo lo dije y ya lo acabo de enfatizar, ¿no? Ese es un tema que sí requiere más preparación de la que al presente poseo, pero por eso no me estoy metiendo muy a fondo, hermanos. Pero sí estamos viendo en la superficie, pero sí estamos viendo este panorama. Esa sería una buena forma de describirlo. Estamos viendo un panorama de lo que es el modernismo teológico que el Papa San Pío X ha llamado la síntesis, el conjunto de todas las herejías. Ok. Dice Darío Jiménez Ayala. Antes no creía en Jesús y menos en la iglesia. Ahora que volví a la fe, me sorprende cómo muchos, entre comillas, eruditos, están cayendo en este cientificismo y modernismo teológico, cosas en las que antes yo estuve. Fíjate que me identifico contigo, hermano Darío Jiménez Ayala, porque ustedes saben que yo vengo del protestantismo y debo decirlo, vengo de un protestantismo conservador, no vengo de un protestantismo liberal. Pero al mismo tiempo también me he encontrado con esta sorpresa de que
personas que ya estaban en el seno de la Iglesia Católica antes de que yo entrara, andan creyendo cosas que ni yo como protestante creía. Cosas, hablo de errores, escucho a personas, incluso clérigos, negando que Adán y Eva existieron. Escucho a personas hablando de la Biblia como si no fuera la palabra de Dios. Escucho a personas poniendo en duda, en tela de juicio, los milagros, las proezas, los prodigios en la Biblia. Y digo, wow, pues ¿qué está sucediendo? Bueno, por eso aquí tienen la respuesta, el por qué estamos hablando, por qué estamos aquí haciendo este video que habla del modernismo teológico que lamentablemente se ha infiltrado incluso en instituciones católicas. Y ya en el tiempo en que el Papa San Pío X, en el 1907, ya en su tiempo, el mismo Papa confiesa cómo esto se ha infiltrado al mismo seno de la Iglesia, pues ahora imagínense, más de 100 años después, y aquí estamos, en el año 2020, el problema no ha disminuido. El problema ha incrementado, ha aumentado. Bueno, tenemos Elene Caballero Borges, hermano José. La masonería tiene que ver con todo lo que está pasando dentro de la iglesia y muchos han dejado de creer a Dios o les falta el temor de Dios. Pues sí, la masonería, cuando uno la estudia, uno se da cuenta que sí, que no se trata de una teoría de conspiración. Hay que también reconocer, ¿no? Hay quienes hacen videos donde ya le ponen mucho sensacionalismo, mucho amarillismo, y te das cuenta que las personas que hacen esos videos, en muchos de los casos ni saben de lo que están hablando. Pero eso no significa que no sea real la masonería. Eso no significa que no sea verdad de cómo ellos han luchado y han batallado en contra de la iglesia para atacar el Evangelio de Cristo. Y hay quienes sí hablan del tema de una manera seria, de una manera responsable, con pruebas históricas. Entre ellos me viene a la mente el doctor Bárcena, católico español. Él habla del tema, no es el único, pero me viene él a la mente. Y hay otros, ¿no? Pero así a grandes rasgos. A ver, volvemos aquí. Entonces ya vimos las definiciones. ¿Qué es el modernismo teológico? Es una posición teológica que considera a la iglesia y a sus dogmas como instituciones humanas en contraste con divinas, ¿no? Ellos no creen que son divinas. Y ven estos dogmas como portadores de rasgos que obedecen a un contexto histórico, o sea, anticuados, pues que necesitan ser actualizados. Por eso dicen los modernistas, que la iglesia y los dogmas necesitan ser revisados y reformados para ser puestos al día según los avances científicos. El modernismo teológico fue condenado categóricamente por el Papa San Pío X. Lo definió como el conjunto de todas las herejías. Eso está en la encíclica Pascendi Dominici Gregis en el numeral 38. Ya vimos lo que dijeron estos profesores católicos. Ahí lo tienen en sus pantallas. Ya vimos esta ilustración, un tanto simplista si se quiere, pero sí que nos ayuda a ver cómo una persona de ser un cristiano que cree su fe, cómo puede descender a las honduras del ateísmo. Y ahora tenemos aquí delante lo que son ahora sí los 65 errores. Recuerdan que les hablé que se condenaron 65 errores modernistas. Obviamente por causa del tiempo no los vamos a ver aquí todos, pero vamos a hacer una revista rápida, por así decirlo. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. El número 1, bueno, primeramente dice 65 proposiciones modernistas condenadas por la iglesia, ¿no? Ahora sí, ok. En el eso, por ejemplo, lo pueden encontrar en el Dessinger y ahí están los numerales. Pero bueno, el error número 1 es esta proposición. Eso es lo que dicen los modernistas, ¿eh? No se confundan. Esto que está aquí en sus pantallas es lo que dicen los modernistas que la iglesia ha condenado.
Y ellos dicen esto: la ley eclesiástica que manda someter a previa censura los libros que tratan de las escrituras divinas no se extiende a los cultivadores de la crítica o exégesis científica de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento. En otras palabras, los modernistas dicen que lo que la iglesia censura o las limitaciones que impone la iglesia no les aplican a ellos, no les aplican a estos señores, ¿no? Teólogos, exegetas. Número 2, la interpretación que la iglesia hace, o sea, el magisterio de los libros sagrados, no debe ciertamente, dicen ellos, despreciarse. Pero, dicen ellos, pero está sujeta, o sea, lo que el magisterio dice está sujeto al más exacto juicio y corrección de los exegetas, o sea, de ellos. Esto lo proponen los modernistas. Esa es una idea modernista, ¿ok? La iglesia condena esta forma de pensar. Número 3. De los juicios y censuras eclesiásticas dadas contra la exégesis libre y más elevada, dicen ellos, puede colegirse, que la fe propuesta por la iglesia contradice a la historia y que los dogmas católicos, dicen ellos, no pueden realmente conciliarse con los más verídicos orígenes de la religión cristiana. En otras palabras, aquí están diciendo estos señores que los dogmas, que lo que la iglesia propone, puede estar en una contradicción con la historia. Eso es una conclusión errónea y condenada por la iglesia. Número 4. El magisterio de la iglesia no puede determinar el genuino sentido de las Sagradas Escrituras, dicen ellos. Recuerden, esto está condenado. El magisterio de la iglesia no puede determinar el genuino sentido de las Sagradas Escrituras, ni siquiera por medio de definiciones dogmáticas. Esto es interesante, porque ¿cuántas veces no has escuchado a católicos que tú les quieres citar lo que la iglesia ha enseñado y te responden prácticamente de esta manera? No, sí, pero es necesario una genuina exégesis, un análisis histórico, gramatical, científico y todas las palabrotas que se te ocurran. En otras palabras, no se conforman con lo que la iglesia enseña. Ahora, es cierto que la iglesia no prohíbe la investigación, la investigación histórica, la investigación científica, la investigación gramatical. La iglesia no lo prohíbe, pero cuando se trata de definir lo que tú y yo debemos creer, eso es algo que le compete al magisterio, que le compete a la iglesia y no está sujeto al juicio de estos señores que se quieren presentar a sí mismos como los que comprenden verdaderamente el genuino sentido de la Sagrada Escritura. Pero hoy en nuestros días, tienes al católico que se somete a lo que cree la iglesia, tienes al católico que recibe la enseñanza de la iglesia, y tienes al católico que quiere ir más allá. En otras palabras, tienes al católico influenciado por el modernismo teológico. Y así como esos señores afirmaban y que la iglesia condenó, así como dicen ellos, dice el número 4, el magisterio de la iglesia no puede determinar el genuino sentido de las Sagradas Escrituras, ni siquiera por medio de definiciones dogmáticas. Obviamente, este es un error, la iglesia lo tiene condenado. Número 5, como quiera que en el depósito de la fe solo se contienen las verdades reveladas, no toca, dicen ellos, no toca a la iglesia bajo ningún respeto dar juicio sobre las aserciones de las disciplinas humanas. En otras palabras, dicen estos señores, dice el modernismo teológico, la iglesia, que zapatero tus zapatos, la iglesia solamente se va a encargar de lo teológico, pero arrinconado. Es decir, no puede emitir juicios sobre otras disciplinas de estudio que los católicos quieran estudiar. Y eso no es verdad, porque nuestra fe nos informa en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, debe estar informado y formado por nuestra fe. Ahí está el error
de estos señores del modernismo teológico, ¿ok? Y así, miren, apenas voy en la número 6. Y recuerden que son 65. Son 65 errores. Son 65 errores que están condenados por la Iglesia Católica. Ahora, cuando hablo de 65 errores, estamos hablando específicamente en cuanto al modernismo. Hay 65 cosas o 65 proposiciones del modernismo teológico que la Iglesia ha condenado. Tengo aquí, parece, unas preguntas. Antonio Deras, José, ¿cuál sería el primer paso para abordar a alguien que no cree en la Biblia? Bueno, la manera como yo lo haría, yo le preguntaría que cómo puede él saber o cómo puede él hacer una distinción de lo que es bueno y es malo. En otras palabras, si tú rechazas la revelación de Dios, porque recuerden que la Biblia es parte de la revelación divina. Recuerden que Dios se ha revelado a los hombres, ¿ok? La tradición sagrada es parte de la revelación y también la Sagrada Escritura y también la explicación, la enseñanza, la iluminación por parte del magisterio. Es una especie de tripié, ¿no? Tenemos la enseñanza del magisterio, tanto el magisterio ordinario como el extraordinario. No se confundan, hermanos católicos. Algunos creen que si una enseñanza no ha sido dada por el magisterio extraordinario, por una definición solemne, dogmática, hay quienes creen que entonces es una opción. Lo puedes o no lo puedes creer. Eso es un grandísimo error. El cristiano católico no solo cree lo que ha sido definido de manera dogmática. La fe de la Iglesia es mucho más que las definiciones dogmáticas. Está el magisterio ordinario y universal. Está el magisterio extraordinario. Nuestra fe es muy vasta, hermanos. Pero bueno, entonces tenemos la sagrada tradición, tenemos la sagrada escritura y tenemos la enseñanza del magisterio, ¿ok? Esta persona que dice que no cree en la Biblia, me imagino que también va a rechazar el resto. Entonces, la pregunta que yo le haría a esta persona, ¿cómo puedes tú distinguir o marcar una frontera entre el bien y el mal? Entre lo que es moral y lo que es inmoral, lo que es bueno y lo que es malo. Porque tú rechazas la revelación de Dios, tú rechazas la revelación divina. Entonces, aquí ya el peso de la prueba quedaría sobre esta persona. Entonces, pregúntale tú, ¿cómo tú puedes decirme a mí lo que es bueno y lo que es malo? Por ejemplo, le puedes hacer una pregunta ya para ser más específicos. Tú le puedes preguntar, Antonio, le puedes preguntar, ¿robar es bueno o es malo? Te va a responder, no, pues es malo. Bueno, me imagino que te va a responder que es malo robar. Entonces pregúntale, ¿cómo sabes? ¿Dijo quién? ¿Dice quién? ¿Según quién? Como esta persona rechaza la revelación divina, rechaza la Biblia, rechaza la enseñanza de la Iglesia, pues no tiene realmente realmente no tiene una base, no tiene algo para decir, es que lo dice aquí, lo dice allá, porque ya rechazó la revelación divina. Entonces, ese es el problema del ateísmo. De hecho, siempre en los debates donde tienes a un cristiano y a un ateo, es aquí donde prácticamente se acaba el debate. Es aquí donde los ateos ya no tienen una respuesta. Cuando tú le preguntas a un ateo, ¿es bueno matar o es malo matar? ¿Asesinar a una persona es algo bueno o es algo malo? No, pues es algo malo, dicen ellos. Pero cuando les preguntas, ¿cómo sabes? Realmente no tienen una respuesta coherente. Ahora es cierto que está lo que es la teología natural. Nosotros por medio del dictado de nuestra conciencia, por medio de una observación de lo que es la creación, de lo que nos rodea, del orden de las cosas del universo, podemos nosotros percibir que hay un creador, ¿ok? Pero mediante la observación del orden de la creación y mediante
nuestra conciencia únicamente sin haber sido formada e informada por la revelación, realmente no podemos llegar a una conclusión de decir esto sí, esto no, esto es moral, esto es inmoral, esto se permite, esto no se permite. Realmente no. Ahí necesitamos la revelación divina. Y parte de la revelación divina es la Biblia, es la Sagrada Escritura. No exclusivamente, como dijera Lutero, sino es parte de, porque recuerden que antes de que existiera la Biblia, ya Dios se había revelado. Ya la palabra de Dios había salido y nos había llegado. El Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, vinieron siglos después. Ya existía una revelación, ya Dios había tratado con los hombres. Es la tradición sagrada, tenemos ya la parte escrita, la Biblia, la Sagrada Escritura, y tenemos la enseñanza de la iglesia, porque Cristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Ese enseñándoles todas las cosas que les he mandado, ese es el magisterio, esos son los maestros, esa es la iglesia en su función de maestra. Eso es lo que no tienen nuestros queridos hermanos separados. Están a la interpretación personal, a la interpretación privada, por eso hay muchas denominaciones. Hay tantas denominaciones como cabezas hay, como formas de pensar hay. Ok, Alberto Castillo, hay que tener cuidado con cualquier teólogo por allí, aunque se autodenomine católico. Hay que discernir quién está en obediencia con los dogmas de la iglesia, ¿cierto, Alberto? Debemos siempre medirlo. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo puedo saber? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo puedo saber si alguien está de acuerdo a la enseñanza de la iglesia o no? Pues ven, aquí es donde entra, aquí es donde se manifiesta la importancia del magisterio de la iglesia católica. ¿Ok? Una cosa es pararse frente a una cámara y decir, eso está mal, y esto, y el otro, eres un hereje, y para allá, y para acá, y esto, hereje, y agarrarte gritando, causando sensacionalismo, ¿ok? Y otra cosa es decir, miren, esto es un error. Por esto que dijo la iglesia, por esto que dijo la iglesia, por eso que vemos en el catecismo, el concilio, la encíclica, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los documentos magisteriales, son cosas muy distintas. Claro, para hacer lo segundo se requiere sacrificio. Sacrificio para estudiar, sacrificar tu tiempo y sacrificar tu dinero para investigar, para estudiar. Es algo que muchas veces nos cuesta trabajo hacer. Es más fácil simplemente pararse frente a un teléfono y estar hablando lo que se nos venga en gana. Ok, Ian Oviedo. José, ¿qué opinas sobre la teología de la liberación? Pues opino, hablando, ¿no? Hablando de lo que les acabo de decir, ¿no? De lo que la iglesia ya enseñó, pues opino que es algo que la iglesia ha reprobado. Es algo que la iglesia ha señalado como erróneo. Es una especie de influencia marxista en la teología católica, donde se crea una dualidad entre los pobres y los ricos, y prácticamente se crea una especie de dicotomía, ¿no? Los ricos son malos, los ricos son abusadores, los ricos son los enemigos, y los pobres son los buenos, ¿no? Obviamente estoy hablando de manera simplista y así de una manera muy superficial, no es el tema, ¿no? Pero la iglesia ha señalado que la llamada teología de la liberación es un error, es un desbalance, es querer, por decirlo así, es aplicar ideas marxistas a la teología católica, y es algo que la iglesia ha reprobado. Yo me tomé la libertad, miren, esa es la encíclica Pascendi. La puedes encontrar de manera gratuita en la página del Vaticano. En la página del Vaticano, ahí está.
Miren, para aquellos que dicen que el Vaticano es malo, si el Vaticano es malo, entonces ¿por qué? ¿Por qué tiene la encíclica disponible para que todo el mundo la pueda leer? Ahora, que es cierto, ¿no? Es cierto. Que hay algunos que son desobedientes, pues sí, eso sí. Siempre habrá trigo y siempre habrá cizaña, pero ahí está. La Iglesia, el Vaticano no está escondiendo, no está escondiendo esto. Ahí está, miren, carta encíclica Pascendi del Sumo Pontífice Pío X sobre las doctrinas de los modernistas. ¿Ven? Algunos cuando uno quiere hablar del modernismo dicen, no, lo estás inventando, eso del modernismo, puras teorías. No, miren, aquí está. Las doctrinas de los modernistas. Y ahí tienen toda la encíclica. Ahí está la introducción. Ahí está, miren. La gravedad, perdón, de los errores modernistas. ¿Ven? Es algo grave. Ahí está. Ahí tienen la exposición de las doctrinas modernistas. No, hermano, si solamente les leo la pura introducción. Mire, si alguien me está escuchando y alguien está diciendo, qué exagerado, entonces, ¿qué vas a pensar cuando leas la introducción, cuando leas lo que escribió el Papa? Miren lo que dice en la gravedad de los errores modernistas. Dice, pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio, dice el Papa, guardar silencio no es ya decoroso. Si no queremos aparecer infieles, ¿ven? El que guarda silencio, el que se calla, el que no habla de estos males, vean lo que dice el Papa, guardar silencio no es ya decoroso si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso con esperanza de enmienda, o sea, con esperanza de que esta gente cambie, dice, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio, lo que sobre todo exige de nosotros que rompamos sin dilación, sin más tardanza, el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Y vean lo que dice aquí, se ocultan, dice, se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia. ¿Se ocultan en dónde? Ahí está la respuesta, en el seno de la iglesia. Aquí está, miren. Se ocultan en el seno y gremio mismo de la iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. O sea, son más peligrosos. Esta herejía es tan peligrosa porque hay quienes en el interior de la iglesia la promueven, la enseñan, se ocultan en el seno de la iglesia para desparramar sus errores. Y miren, si seguimos ahí lo pueden. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, y lo que es aún más deplorable, hasta sacerdotes, los cuales, con el pretexto de amor a la iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología e impregnados por lo contrario, hasta la médula de los huesos, dice, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, ahí está, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores, entre comillas, como restauradores de la iglesia, y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aún la propia persona del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. ¡Wow! Así o más claro. Así o más claro. Hermanos, les voy a decir algo. Cuando comencé a leer esta encíclica, la Pascendi, la verdad que yo estoy familiarizado con el lenguaje de los profetas. Estoy muy familiarizado con el lenguaje de los profetas de la Sagrada Escritura. Y cuando comencé a leer esta encíclica, la verdad rápido me acordé de la forma de hablar de los profetas.
Tristemente, hermanos, muchos que se dicen teólogos, y lo son porque tienen títulos, pero hablan de una manera que ni se les entiende nada. Alguien dijo, ¿quieres reconocer a un teólogo modernista? Dice, la manera que te vas a dar cuenta es cuando lo escuches y termines bien asombrado, pero sin haberle entendido nada. Esa es la característica de los teólogos modernistas. Hablan maravillas, hablan prodigios, pero terminas vacío, sin edificación y ni le entendiste nada. Miren, hermanos, yo no soy muy inteligente, pero usualmente soy bueno para agarrar la idea de la persona que una persona me quiere comunicar. Cuando escucho a un maestro, típicamente puedo al menos agarrar la esencia de lo que me está intentando enseñar. He escuchado a algunos teólogos influenciados por el error modernista que hablan maravillosamente, pero no les entiendo nada. Por más que me esfuerzo, al último termino como, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el fulano? No le entendí. Es una de las características de los teólogos modernistas. Hablan maravillas, hablan prodigios, pero te dejan vacíos, sin edificación y ni les entiendes nada. Qué bendición ser católico. Qué bendición, hermanos. Un fuerte abrazo, saludos, Dios los bendiga. Ya saben que yo siempre tengo el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y yo creo que es verdad, ¿no? Me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.